Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos de un tema que sé que a muchos nos preocupa y es muy importante. ¿Se puede comprar un apartamento sin historial crediticio? La respuesta es sí, y aquí te contaremos cómo lograrlo. Para eso, hoy contamos con nuestro invitado especial, John Freddy Beltrán, quien nos explicará cómo mejorar y construir nuestro historial crediticio. Un saludo, Dani, ¿cómo estás? Encantado de estar nuevamente acá, conectado con todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Hoy voy a hablar de uno de los temas más interesantes que pueden haber sobre los mitos, las verdades sobre el historial de crédito. Bueno, antes de hablar de las estrategias con nuestro invitado, vamos a aclarar algunos mitos sobre este tema. El primer mito es que si no tienes historial crediticio, ningún banco te va a prestar dinero. La realidad es que existen otras alternativas para mostrar que eres un buen candidato. Segundo mito, la única manera de construir historial crediticio es endeudándote. La realidad es que hay maneras seguras de generar confianza sin asumir grandes riesgos. Bueno, John Freddy, ahora sí empezaremos con este tema que sé que a muchos les importa y es cómo empezar nuestro historial crediticio sin caer en un endeudamiento innecesario. ¿Cómo empezar sin caer en deudas innecesarias? Difícil, una pregunta supremamente compleja, Dani, todo el mundo tiene deudas. Si sabías, en el mundo la gente vive de la deuda, Estados Unidos vive de la deuda, Colombia vive de la deuda. Y todo el tiempo estamos en déficit. Lo primero que hay que hacer es preparar tu mente para no estar endeudados. Ahora, hay unos mitos y unas verdades. Y es que si tú no entiendes que la deuda puede ser un mecanismo de apalancamiento financiero, estás grave. Porque cuando tú haces tu balance, cuando tú empiezas a hacer tu balance como tal, debes entender que la deuda te va a ayudar a potencializar financieramente tus finanzas. Pero para que la gente no caiga en una deuda excesiva o un sobreapalancamiento financiero, quiero compartirle que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico financiero. Entender cuáles son tus ingresos, entender cuáles son tus gastos y definitivamente utilizar las tarjetas de crédito, los créditos de libre consumo, no como una extensión a tu sueldo, porque ahí sí estás cayendo en un error. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente tiene un ingreso, un ejemplo, de $5,000, alrededor de 20 millones de pesos, pero para mantener y sostener su estilo de vida está haciendo el uso de una tarjeta de crédito como una extensión, es decir, $1,000, $2,000 más. Estamos hablando de 25 o 30 millones de pesos. Ese es uno de los errores que se debe contrarrestar. Recuerda que al hacer tu presupuesto financiero, sabes cuánto vas a ganar. Y recomendación: la gente que quiere generar patrimonio, que quiere tener un buen historial de crédito, debe vivir con el 50% de lo que ingresa. John Freddy, me gano un salario mínimo. Pues mira cómo te ajustas, ¿cierto? Pero es importante que hagamos ese diagnóstico, cuánto gano, no utilizar las tarjetas de crédito, los créditos de libre consumo como extensiones salariales. 2, vivir con el 50% de tus ingresos, cosa difícil, hemos pedido, pero cosa fácil de hacer. Cuando no quieres vivir en un mecanismo de consumo financiero, sino que te ajustas y te alineas a realmente vivir con lo necesario para cumplir con ese propósito. 3, sea juicioso, haga la tarea. Si te endeudaste, es importante que tú pagues antes de tiempo. Es como cuando a ti en la escuela te dicen, haga la plana para mañana. Pues la presentas hoy, ¿cómo te va a ir? Bien, y eso es lo que hacen los bancos. Es decir, está haciendo la tarea juicioso financieramente. John Freddy, qué interesante todo esto que nos estás contando. De verdad, lo importante entonces es tener consistencia en esos pagos, ser responsable con los pagos sin asumir grandes riesgos de deuda. Dani, excelente, así es. Las personas, para tener un muy buen historial crediticio, deben hacer juicioso la tarea de pago antes del tiempo que se lo estipule el banco y mantener una consistencia a través del tiempo. Esto es lo que usted va a poder hacer para que no seas invisible ante los bancos y para que el banco entienda que eres una persona responsable financieramente. Bueno, John Freddy, y nuestra otra pregunta es, ¿qué pasa si en este momento alguien quiere comprar vivienda y no tiene el historial crediticio?
Dani, cosa difícil has pedido. Yo creo que la palabra del podcast es cosa difícil has pedido. Pero bueno, para las personas que no tienen historial crediticio, pues es como cuando tú vas a hacer ejercicio, ¿no? Y tú sabes que necesitas bajar 5 kilos porque los tienes de sobrepeso. ¿Qué tienes que empezar a hacer? Ejercicio. Ya, o sea, las personas que no tienen vida financiera, pues desde ya tienen que acercarse a una entidad corporativa, a un banco, empezar, bueno, miren que usted va pasando por los centros comerciales, no sé, de pronto quizás las personas que están en el exterior, que nos ven, pues no entienden nuestra cultura un poco latinoamericana, pero tú acá en los centros comerciales, ven el crédito, venga, le abro el cupo, eso sirve. Entonces, si no tienes y si nadie te quiere aceptar, ¿por qué? ¿Quién va a asumir el riesgo de poder financiarte sin saber si eres buena paga y lo mejor del caso, si eres consistente en esos pagos a través del tiempo? Entonces lo que tienes que hacer es toma estos pequeños créditos, así tú tengas una cultura de pagar todo al contado para que empieces a sumar puntos, empieces a generar confianza en la banca y en el sistema financiero. Luego, ve a otro tipo de producto, entonces ya te vas a una tarjeta de crédito. Luego solicita una tarjeta de crédito ya con un cupo mucho más grande. Luego haz un crédito de consumo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si tú pagas antes de tiempo, antes de las fechas estipuladas y permaneces a través del tiempo, pues sencillamente los bancos te van a dar un puntaje porque tú estás haciendo juicioso la tarea y estás construyendo ese historial crediticio. Ahora, si te dan la suficiente liquidez y puedes acceder a un crédito hipotecario para vivienda, entonces arranca con esas cuotas sin excederte de tu flujo, pero mientras haces esa transición de empezar a construir, pues ve ahorrando para la cuota inicial, ¿cierto? Porque los bancos te van a prestar entre un 80, un 90%, un 70%, pero tú siempre tienes que dar un margen de un 10, 20, 30% inicial. Entonces vas haciendo la tarea juicioso, vas ahorrando para esta inicial, la vas aportando al proyecto y dos, vas construyendo un historial crediticio para que cuando ya venga el proceso de apalancamiento financiero, tu historial crediticio sea mucho más sólido, consistente a través del sistema financiero. Bueno, John Freddy, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuáles son esos errores más comunes a la hora de hacer este proceso? Gran pregunta, Dani. Gran pregunta. Son preguntas realmente que uno dice son muy simples, pero al final del ejercicio son supremamente importantes para que tú puedas acceder a endeudarte, ¿sí? Sin arriesgarte, siendo consistente. Bueno, hay unos errores muy relevantes y es endeudarse sin saber cuánto vas a pagar. Todo el mundo dice, sí, yo me puedo meter en una deuda y puedo pagar 2 millones de pesos como si fuera el arriendo de mi casa. Pero realmente tú de dónde haces esa fórmula matemática o financiera, porque te digo algo, los bancos cuando tú te vas a endeudar llevas todos tus documentos y ellos sí saben realmente cuál es tu capacidad de endeudamiento. Dos, no leer la letra pequeña. Resulta que la gente empieza a asumir unas deudas, ¿cierto? Y luego no saben si tienen una tasa preferencial, si no tienen una tasa preferencial, si hay un cambio como tal dentro de la condición macroeconómica, como lo vemos que la FED, la Reserva Federal, aumenta tasas de interés, el Banco de la República las aumenta también. Entonces tú dices, wow, pero si yo puse una tasa, me dijeron que era un ejemplo del 10%, pero ahora me la subieron al 15% en temas inmobiliarios. Entonces un 5% sobre un monto de 200, 300 millones, pues ¿cuánto vas a pagar de intereses al año? 3. Utilizar las tarjetas de crédito, vuelvo y lo reitero, como una extensión de tu salario. Y eso es un error garrafal. Otra de las recomendaciones y de los errores que nosotros debemos estar evitando es sobreendeudándonos, abriendo varias líneas de crédito al tiempo. Es decir, tengo 2 tarjetas de crédito, me dieron una tercera, pero pido una cuarta, pero el fondo de empleado le pedía acá dinero. Porque yo he encontrado clientes en el mercado que muchas veces no tienen con lo de la inicial y entonces hacen un avance con la tarjeta Mastercard, 10 millones, hacen otro avance con la tarjeta American Express, otros 10 millones, el fondo de empleado me presta 5,
mi familia. Entonces, cuando te das cuenta es una locura abrir varios productos porque no te va a quedar una tasa unificada ni te va a quedar una cuota unificada y entonces al final del mes estás pagando 5 o 6 compromisos que vas a tener un desorden financiero. Y la última recomendación es un error importante: no tener un dinero en fondos de emergencia. Tú le puedes deber a todo el mundo, pero en medio de ese deberle a todo el mundo, tú debes tener un dinero de emergencia, porque lo que sí está rectificado en las finanzas es que el flujo de dinero es el rey. ¿Qué quiere decir? Hoy tú puedes decir, sí, me van a llegar 20 millones, pero si no los tienes en tu billetera y se te presentó una oportunidad inmobiliaria, una oportunidad de negocio, financieramente estás muerto. Entonces, si tienes un fondo de emergencia donde tú saques, mientras nuevamente recupera flujo, luego repones, eso te va a salvar la vida financiera en cualquier momento. Bueno, John Freddy, y ya para cerrar con este tema tan interesante, nuestra última pregunta es, para quienes quieren comprar pronto, ¿cómo pueden acelerar ese proceso? Dani, vístame despacio que voy deprisa, decía Napoleón. Y yo digo, si tú vas a caminar y correr, previamente, ¿qué debes hacer? Gatear, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso y esa es la transición. Para las personas que están muy aceleradas y no tienen vida crediticia, pues arranquen, pero arranquen gateando. ¿Qué deben de generar? Una fuente estable de sus ingresos, ¿cierto? Para que luego, cuando vayan a acceder a un sobreapalancamiento o apalancamiento financiero, ¿qué es lo que va? Mantener un flujo de ingresos. 1. 2. Es importante que tengan estos créditos pequeños, formales, ¿cierto? Para que le vayan dando historial crediticio. Y 3, pues, ¿qué es lo que pueden hacer? O se sobreapalancan financieramente de familiares, de amigos, que en el podcast pasado la gente puede ir a revisar cuáles son las 7 puertas financieras y nosotros hablábamos. Busquen inversores, ¿cierto? Para que él pueda arrancar. Pero lo ideal acá es entender cuál es ese plan financiero inmobiliario que tienen. Yo les comparto que he tenido clientes donde su sueño de tener vivienda se convirtió en su pesadilla. Sencillamente, ¿por qué? Porque cuando se acuestaban a dormir me llamaban y me decían, no puedo pagar más la deuda. O sea, de verdad dormían en la casa de sus sueños, pero luego se les volvió una pesadilla, ¿sí? Entonces, oportunidades inmobiliarias van a haber un montón. Recuerdo que hace un tiempo, hace menos de 2 años, en Cartagena me estaban ofreciendo un lote y yo en ese momento no tenía el flujo suficiente porque había asumido otros compromisos y yo le decía a la persona, al que le van a dar, le guardan. Y como dijeron mis amigos los paisas, y le calientan. Entonces, esta semana cerré un negocio inmobiliario, compré un lote en zona norte de Cartagena, me guardaron, me dieron calentado, me dieron bono, me dieron crédito, me reservaron el lote en la zona esquinera con vista al lago porque es un condominio campestre. Entonces, la verdad, yo le digo a la gente, viva el proceso, disfruta el proceso de tener un excelente historial crediticio para entrar a este mundo de los bienes raíces que es tan enorme y tan importante porque es la manera de tener renta fija, estable y un rendimiento pues prácticamente garantizado. Bueno, John Freddy, muchísimas gracias, de verdad, súper interesante todo eso que nos cuentas y bueno, con esta última pregunta nos dejas ver que sí debemos vivir el proceso paso a paso para tener ese historial crediticio ideal. Dani, encantadísimo siempre de estar en este espacio hablando de finanzas con toda la gente que se está conectando. Recuerde que el próximo tema lo pones tú. Vamos a darte algunas opciones, Dani, vamos a hablar acá un poquito más del ser financiero, ¿no? Si ustedes quieren que hablemos de infidelidad financiera, va a ser uno de los temas. O si tú quieres la trampa del ego financiero, otro tema. Y vamos a dejar una tercera opción, Dani. Cómo un cáncer financiero silenciosamente en cualquier momento de tu vida te puede hacer metástasis financiera. Son temas relevantes, pero bueno, ustedes son los que deciden, estimados. Conéctense a este podcast, a los próximos que vienen y los esperamos en un próximo episodio. Un abrazo para todos, que estén muy bien.
Bueno, fue un gusto estar nuevamente contigo, John, acá aprendiendo tanto. Espero que ustedes también hubieran aprendido muchísimo de este tema, así que si les ayudó muchísimo, espero que lo compartan y nos sigan nuevamente en el próximo episodio. Y si les ha gustado los 2 episodios anteriores y el próximo les va a gustar, Mucho más. un abrazo para todos, chao.